Hola, buen día. Mi nombre es Melanie Womani Santari. En esta oportunidad vengo a narrarles una obra titulada Las travesuras de la niña mala. Para ello vamos a conocer un poco más del autor. José Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936. Conocido como Mario Vargas Llosa, es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993 y la nacionalidad dominicana desde junio del 2023. Considerado como uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han obtenido numerosos premios, entre los cuales destacan el Premio Nobel de la Literatura que se le dio en el 2010. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alcanzó una fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde y La conversación en la catedral. Continuó cultivando prolíficamente varios géneros literarios como el ensayo, el artículo y el teatro. Varias de sus obras han sido adaptadas al cine y a la televisión. La mayoría de sus novelas están ambientadas en Perú y exploran su concepción sobre la sociedad peruana. En cambio, en La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo y El sueño de Celta, ubica sus temas o sus tramas en otros países. Como otros autores hispanoamericanos, ha participado en política. Luego de simpatizar con el comunismo en su juventud, a partir de la década de 1980, se adscribió al liberalismo. Fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición política de centroderecha, en este caso Frente Democrático. Perdió las elecciones en la segunda vuelta frente al candidato Alberto Fujimori. En el 2011 fue nombrado primer marqués de Vargas Llosa por el rey Juan Carlos I de España. En 2021 fue elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esta institución, de la cual es el primer miembro que no ha escrito obras en lengua francesa. A pesar de la habla con fluidez, favoreció tal elección a que Vargas Llosa fuera el primer escritor de lengua no francesa al que la prestigiosa colección La Pléiade de Gallimard le ha publicado su obra en vida. Es el segundo latinoamericano que ha llegado a la academia después del argentino Héctor Biancotti. Entre las obras que Mario Vargas Llosa ha escrito están las siguientes: La ciudad y los perros, que fue escrita en 1963, La casa verde en 1966, Conversación en la catedral en 1969, Pantaleón y las visitadoras en 1973, La tía Julia y el escribidor 1977, La guerra del fin del mundo 1981, Historia de Maita en 1984, ¿Quién mató a Palomino Molero? En 1986, El hablador en 1987, Elogio de la madrastra en 1988, Lituma en los Andes en 1993, Los cuadernos de Don Rigoberto en 1997, La fiesta del chivo 2000, El paraíso en la obra Esquina 2023 y nuestra obra que en este podcast vamos a relatar, Las travesuras de la niña mala, que fue publicada en el año 2006, El sueño de Celta 2010, El héroe discreto 2013, Cinco esquinas 2016, Tiempos recios 2019, Le dedico mi silencio en el 2023 como último libro. Mario Vargas Llosa no solamente ha escrito novelas, también cuentos, ensayos, cursos universitarios,
también ha realizado el tema del periodismo, teatro, discursos, entrevistas, diálogos. Mario Vargas Llosa es un gran representante de la literatura y por ello es muy importante conocer sus obras, ya que en cada una de ellas siempre nos refleja una enseñanza o un valor hacia la sociedad. ¿Cuál es el verdadero rostro del amor? Nadie lo sabe. Es así como empezaremos a relatar la novela Las travesuras de la niña mala. Capítulo 1. Las chilenitas. Una confusa ilusión. La obra comienza en las calles miraflorinas, cuando llegaron a esta dos jovencitas muy peculiares que marcaron los días de los chicos, Lily y Lucy. Eran hermanas y decían provenir de Chile. Todos se encantaron por su hablar tan gracioso y por la manera tan escandalosa de bailar. Sobre todo, inquietó mucho a la tía de Ricardo, y más a Ricardo, quien quedó hechizado por Lily y su figurita tan menudita. Y aunque ya se le había declarado 3 veces, ella siempre decía que no. Aunque ellos siempre se preguntaban por qué se mudaron a Perú si ellas decían tenerlo todo en Chile, se resolvió en el cumpleaños de la gordita Puffy, donde fueron todos invitados, hasta las hermanas chilenitas. La galantería de ese día fue lo principal, y cuando a Ricardito se le iba a volver a declarar, la gordita se lo llevó a conocer a su tía, que también era de Chile. Justo después de esa conversación salieron muy enojadas, pues habían descubierto que en verdad no eran de Chile, sino unas farsantes. Luego de eso desaparecieron y no se volvió a saber nada de ellas. Ricardito quedó con su amor guardado hasta ese entonces. Capítulo 2. El guerrillero. Reencuentro del amor. Ricardo llega a viajar a París, pero la vida ya no es como se lo esperaba. Ahí conoce al gordo Paul, que era un cocinero, quien él le ayudaba con la comida a Ricardo. Era un comunista que reclutaba jóvenes de Perú para que vaya a Cuba. En eso, de agradecimiento, Ricardo ayudaba a su gran amigo a acomodar a los becados en hoteluchos. Un día fue a recoger a las jóvenes y se dio cuenta que una de las chicas era muy conocida. Aquella se llamaba la camarada Arlet. Se dio cuenta que era la chilenita y su amor por ella volvió a salir a la luz. Pasaron noches y días juntos visitando París, hasta que un día ella le dijo que tenía que irse a Cuba, pero se podía quedar si él hacía un sacrificio. Pero por temor no lo hizo y dejó ir a su gran amor. Ya después de un tiempo, Paul tenía que viajar a Perú. Ya era hora de armar golpe del comunismo. En esos días tuvo un armonio con una guitarrista llamada Carmencita. Luego de semanas, Ricardo se entera que su tía Alberta había fallecido y se fue a comprar su pasaje a Perú. Luego se dirigió a la UNESCO para explicar el porqué de su viaje tan repentino. Es ahí donde encontró a una señora muy elegante. Era la camarada Arlet. Pero Ricardo tuvo que viajar y quedaron en encontrarse a su regreso. Estando allá en Perú, estaba muy inquieto. Quería volver a París para volver a ver a su chilenita. Cuando por fin estuvo allá, pasaron días muy felices. Pero se enteró que su amigo Paul había sido asesinado y lo entristeció mucho, de lo cual no quería que afectara el fin de semana que iba a pasar con la niña mala. Pero su partida al terminar de ese fin de semana de encuentro también fue muy repentina, ya que esperó semanas y semanas y nunca volvió a saber más de ella. Se armó de valor y le preguntó a su esposo qué había sido de ella.
Sin embargo, su sorpresa fue mayor al saber que ésta se había ido y llevado con todo ella el dinero del señor Arnox. El señor Arnox también trabajaba en la UNESCO y era esposo de la camarada Arlette, que en este capítulo se hace llamar como la Madame Arnox. Capítulo 3. El retratista de caballos en el Swing London. Amor, pasión, desilusión. A mediados de los 70, la moda hippie había arrasado toda Europa y Ricardo tuvo que viajar a Londres por motivos de trabajo. Ahí se encontró con su amigo de infancia, Juan Barreto, lo cual se fueron a tomar un café. Este le contó de su gran travesía en Londres, de la cual tuvo que pasar como mendigo, pero fue rescatado por una señora llamada Studmans. Gracias a ella llegó a retratar caballos finísimos y codearse con gente de poder. Luego de estar mucho tiempo en casa de Juan, se fijó mucho en la foto donde aparecían señores muy elegantes, y una duda saltó sobre él al ver a una mujer muy elegante, y se preguntó, ¿será la niña mala? Cuando estuvo seguro que sí era ella, convenció a su amigo para que vayan a la cena que daban los propietarios de los caballos. Al estar ahí, buscó la manera de hablar con ella y le dio su número, amenazándolo que si no se veían, él iba a decir a su nuevo compromiso de que ella ya estaba casada en París. Luego de 2 días se encontraron, comenzando así de nuevo su amor clandestino, confesándole en esas salidas que odiaba hablar siempre de caballos y que solo estaba por la gran comodidad que éste le ofrecía. Un día en el que Ricardito la dejó plantada, ésta le gritó, y por la metida de pata de Ricardo diciéndole que lo había llegado a querer, se fue, asegurándolo que no lo amaba y que si ella quería lo podía dejar. Y así lo hizo nuevamente. Se fue y no le dejó ningún Ricardo. En estos días su amistad con Juan creció más. Cuando regresó de su viaje de trabajo, se enteró de que su amigo estaba internado en el hospital con una enfermedad poco conocida. Tenía el SIDA. Logró hacer contacto con sus padres y le contó su situación, logrando una reconciliación familiar. En esos días hizo contacto con la niña mala y le dijo que su marido le había descubierto la mentira de su matrimonio en París y que se iba para no ir presa, ya que su marido era capaz de dejarla en la ruina. Es así como nuevamente nuestro personaje se queda sin saber nada de su niña mala. Capítulo 4. El Trujimán de Chatey Meguro. La realidad del amor pichirruchi. En esta oportunidad, Salomón Toledano, un amigo de trabajo de Ricardo, se llevaba mejor que nunca con el niño bueno. Salomón no creía en el amor y decía que nunca lo volvería a sentir. El Trujimán tuvo que viajar a Tokio por motivos de trabajo y este se emocionó mucho por ello. Al Trujimán le gustaba coleccionar soldaditos y antes de irse le entregó un húsar de la guardia del emperador, que era un amuleto que traía suerte. Después de mucho tiempo, el tío Ataulfo pasó su cumpleaños con Ricardo. Luego de unos meses, Ricardo recibe una carta de Salomón, donde le cuenta que éste se había enamorado de una mujer muy bella, llamada Mitsuko, una abogada, y que también entre ellas le mandaba saludos la niña mala. Después de aquella carta, Ricardo trató de comunicarse con él para que sepa más de ella, ya que nuevamente la había vuelto a encontrar. Al final de mandar la carta, recibió una explicación de él, donde le dijo que había llegado a conocerla. Ricardo arregló todo para irse a Tokio y verla, y así fue. Logró ir de traductor a un país cercano. Llegando allá, el Trujimán le ayudó a instalarse y a conocer el lugar.
le presentó a su novia y hablaron de la niña mala. Luego, la chilenita lo llamó y quedaron en verse. Ella lo trató muy bien y le contó de su estadía en Tokio. Pasaron días muy bonitos juntos. La niña mala le contaba de Fukuda y el gran respeto y admiración que le tenía a ese sujeto. Un día Fukuda les invitó a todos a comer juntos. Aunque antes de esto, Mitsuko llamó a Ricardo para decirle que ya se había aburrido de su amigo Salomón, el Trujimán, y quería terminar con la relación. Cuando Fukuda lo llevó a su casa, dio la impresión de ser una persona muy fría, algo debilucha y esquelética. Luego los llevó a ver una obra teatral y siempre dejaba que la niña mala vaya con Ricardo, sin decir ni reprochar nada. Luego, cuando ya había acabado todo, cada uno se fue a descansar y el mafioso se desapareció. Ricardo con la niña mala fueron al departamento. Aunque la niña mala estaba seguro de que el japonés no regresaría, Ricardo tenía cierta desconfianza y aún así hicieron el amor. Justo en ese momento de amor, Ricardo se dio cuenta que Fukuda los observaba desde la oscuridad. Él al ver reaccionó de una manera brutal, alejándose de la niña mala, y a la vez saliendo furioso de ese departamento triste, con ira, solo queriendo volver a refugiarse en París. La niña mala, ahora en Tokio llamada Kuriko, era la amante del Fukuda. Ella hacía todo lo que él decía. Por eso le tendió la trampa a Ricardo, para que Fukuda pueda verlos teniendo intimidad. Eso lo hacía feliz y eso lo hacía sentir bien. Por eso que la niña mala siempre hacía todo lo que él decía. Si él era feliz, ella también lo era. Capítulo 5. El niño sin voz. Mentiras y más mentiras. Luego de que Simón y Elena Grabowski se mudaron al edificio, Ricardo no había establecido conversación con nadie más. Después de lo destrozado que quedó del viaje de Tokio, se metió lleno en su trabajo para olvidar todos los problemas. Los Grabowski habían adoptado un niño que llamaban Gilial, un niño de 9 años que lo trajeron de la guerra con Irak y que por algún trauma no hablaba. Ellos se hicieron muy amigos y de vez en cuando invitaban al niño a ver TV a su casa. Luego de varios meses, Ricardo había tenido que ir de viaje por trabajo y cuando regresó a casa, Gilial, por medio de su pizarrita, le dijo que le había llamado la niña mala. Él, muy confundido, se preguntaba si él había conversado con ella, ya que era la 4ª vez que lo había llamado. ¿Y cómo se pudo comunicar con Gilial si él no podía hablar? Después volvió a llamarlo un par de veces más, pero él seguía colgándolo. Ricardo, una noche en la que conversaba con los Grabowski acerca de si el niño había hablado, prefirió contar su historia con la niña mala. A ellos les encantó y ambos querían conocerla. Luego de 2 meses de periodo, cuando Ricardo se disponía de ir a trabajar, recibió la llamada de ella y acordaron en verse en 2 días. Llegado el día, Ricardo se dio cuenta de que ella estaba hecha un esperpento de mujer. Le contó que la había sido violada en Lagos, cuando fue llevada presa por trasladar mercancías ilegales en Tokio de Fukuda, y que tenía una infección y operación mal curadas. Él trató de ayudarla, y con ayuda de Elena le llevaron a un hospital para que la cure. Luego de la nueva operación salió más cambiada. Había vuelto a ser la misma de antes. La niña mala lograba conversar con Gilial. Una noche, antes de que la niña mala fuera a la clínica, le habló a todos en la mesa. Decidieron casarse para que ella legalice sus papeles y no sea extraditada. Llevaron una vida de casados feliz.
Luego de un tiempo, los doctores que trataron a la niña lo llamaron para conversar seriamente con Ricardo. Allí le dijeron que había mentido en todo lo que había dicho. Ella no había sido violada ni presa. Era ella quien voluntariamente se prestó para hacer todas las cosas que le pedía Fukuda. Él quedó muy consternado y aunque trató de estar normal, no pudo. Lamentablemente los Grabowski tuvieron que viajar. Eso deprimió a la niña mala. En esos días también Ricardo viajó. Al regresar encontró una carta de ella donde le decía que se iba. Deprimido decidió suicidarse, pero en ese momento un hombre llega y lo salva. Cuando volvió a su departamento, la encontró sentada en la sala. Él reaccionó de una manera brutal. Le gritó, empujó, la maltrató, la cacheteó por la cólera que sentía de que casi se mata. Aún con todo eso, ella aguantó y le dijo que volvió por él, aunque ella no la quería admitir, lo quería. Ese día ellos se quedaron juntos. Capítulo 6. El rompeolas. Ricardito tuvo que viajar a Perú porque su tío Ataulfo estaba mal y la niña mala no quiso acompañarla. Ahí su sobrino lo llevó a conocer al rompeolas, un hombre que era muy pedido para hacer cualquier cosa con respecto al mar. Al conocerlo, encontró algo muy particular en ese hombre y se atrevió a invitarlo a comer. El rompeolas era una persona ya entrada en edad, algo muy pobre. Este aceptó la invitación de Ricardito y acordaron ir a comer ese día. Fueron a comer ceviche al Callao, en un lugar que ya desde entonces era muy pobre. Una vez sentados, conversaron acerca de la carrera del Señor, de cómo logró obtener ese don, de los 12 hijos que tuvo con 3 mujeres. En eso Ricardo le pregunta por su hija mayor, y el hombre reaccionó de una manera agresiva con mucho resentimiento en su mirada, a manera de que el viejito le contaba de Otile, su hija mayor. Ricardo se dio cuenta de que se trataba de la niña mala. Un gran temor y emoción se apoderó de él. Ahí se enteró que ella era muy pobre, que fue a Miraflores porque su mamá comenzó a trabajar en una de las casas. Le dijo que desde muy niña volaba alto y por eso ahora estaba lejos. Abandonó a su familia y le dejó de hablar. Cuando su padre le dijo que quería ir con ella a París. Acabaron de comer y Ricardo no sabía si decirle que él era su yerno, que estaba casado con su hija, pero prefirió entregarle un billete de $100. Esa misma noche llamó a París, pero nadie contestaba. Así que desesperado porque la niña mala lo había abandonado de nuevo, arregló todo para irse cuanto antes. Cuando llegó a París tuvo miedo de no encontrar a la niña, pero sorpresa fue para él encontrarla ahí. Ella corrió a abrazarla y se acostaron a hablar acerca del viaje de Ricardo, hasta quedarse dormidos. Al salir a comer se encontraron con el mendigo que lo salvó la vida para que Ricardo no se llegara a suicidar. Ella le pidió todo el dinero que tenía para darle al pobre y cuando se le acercó le dijo: «Gracias por salvar a mi felicidad». Capítulo 7. Marcela el lavapiés. En esta oportunidad, Ricardo conoce a Marcela, una chica artista. Juntos deciden irse a España porque no tenían mucho dinero. Todo esto ocurrió porque la niña mala decidió irse. Ya no aguantaba esta vida sedentaria. Esto afectó una vez más a Ricardo, quien justo en esos días se da cuenta que su oída está fallando y ya no puede ser traductor. Ellos, Ricardo y Marcela, vivían juntos. Se habían encontrado justo en la visita del doctor, antes de que se vayan a España. Ricardo se da cuenta que curar a la chilenita le había causado muchas deudas y estaba en bancarrota. En esos trajines de cambio se encuentra con la señora Martín y le informó que la chilenita se había ido con su esposo. Esto destrozó mucho a Ricardo, quien decidió olvidarla para siempre.
ahora Ricardo en España y sin poder ser traductor por su problema, se sentaba en una especie de bar a leer periódicos. Marcela, mientras tanto, iba a preparar las escenografías del teatro. Era muy feliz con ella, y aunque le doblaba la edad, le gustaba su manera tan alegre de ver la vida. No se hacía muchas complicaciones. Justo por esos días llegaron un grupo de actores, uno de ellos Víctor, quien se enamora de Marcela. Ricardo los ve besándose. Esto no le afectó mucho, puesto que sí, se sentía muy bien con ella, pero no la amaba. Por esos días ella tuvo que viajar con el elenco. A él no le incomodó. Claro, ella se cansaba de pedirle disculpas por el incidente. Él se encuentra sin querer con la chilenita, quien le reclamaba el por qué estaba con esa mocosa. Él la rechazó incontablemente de veces, hasta que aceptó llevarla a otro lado. Lucía muy demacrada, demasiado flaca. Le contó que tenía cáncer a la vagina y que ésta estaba en su fase terminal. Había puesto una casa en la playa a nombre de él. Ricardo, algo incrédulo aún, terminó por abrazarla, amarla e irse con ella. Aunque solo le duró 3 semanas, fueron lindas. A Marcela le dejó una carta de despedida. Estando solo se puso a escribir, puesto que siempre había querido hacerlo, y la niña ya le había dado una buena historia. Cuando terminé el libro me di cuenta de que cada capítulo de esta novela narra el encuentro y desencuentro entre Ricardo y la niña mala. Confieso que en algún momento de la lectura llegué a odiar a esa mujer tan manipuladora y malvada, y a la vez a Ricardo, un hombre tan tonto. Pero al final traté de entenderlos. Si dicen que el amor es ciego, esta novela lo muestra perfectamente, y pensar que en la realidad hay parejas muy parecidas a la de Ricardo y su niña mala. Hasta aquí llegamos con esta narración. Espero les haya gustado. Hasta una próxima vez.